riñón, vamos a estar explicando cómo se va a dar ese desplazamiento del sistema renal y vamos a estar describiendo muchas funciones básicas y junto con algunas malformaciones congénitas o enfermedades que se pueden dar en la vejiga y en la uretra. Como primeramente una manera de introducción, sabemos que el sistema urinario o sistema renal va a estar conformado por 4 partes, que va a ser el riñón, que es el que va a estar produciendo la orina, los uretras que van a dar lo que es el paso de la orina, que es lo que va a dar la conducción del mismo, la vejiga, que es lo que va a almacenar la orina, y la uretra, que es lo que va a dar la expulsión, o sea, ya lo que es expulsar los desechos tóxicos del mismo. Entonces, el sistema renal o los sistemas excretores van a estar formados por 4 partes. Los pronefros, que principalmente no van a tener una función a lo largo de la vida intrauterina. Los mesonefros, que van a tener una función más, va a ser una función intermitente, va a ser una función en un periodo de lapso fetal. Los metanefros, que son los que ya van a formar los órganos ovoides y van a dar el riñón definitivo. Cabe recalcar que estos pronefros van a tener una función entre la 3ª semana de desarrollo hasta el día 30. O sea que vamos a suponer que hasta el 7º o 8º mes de desarrollo. Los mesonefros van a estar dándose una función entre el día 26 y hasta el 4º mes, y los metanefros hasta la 5ª semana de desarrollo intrauterino. El propósito de esta diapositiva es introducirlos a ustedes o refrescar un poco la memoria de cómo se da esto. Aquí en esta imagen podemos observar el desarrollo de la capa del disco trilaminar en un corte transversal alrededor de la 3ª semana de desarrollo. Podemos observar en la imagen A las 3 partes que ya conocemos, el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Esto se va a empezar a diferenciar por la curvatura del mismo. Y ya vemos que el mesodermo pasa de ser el mesodermo principal, ya se empieza a diferenciar de ser un mesodermo paraxial y un mesodermo intermedio, que como ya conocemos, el mesodermo intermedio es el que va a dar desarrollo a las somitas o somitómeros. El mesodermo lateral se va a dividir en una parte somática y en una parte visceral junto con el endodermo. Entonces, recalquemos aquí, recordemos el mesodermo intermedio y el endodermo, que son esta parte es lo que nos va a dar el desarrollo de los sistemas renales. Los sistemas excretores. Los pronefros se van a estar desarrollando a lo de la 4ª semana de desarrollo, como habíamos dicho, o la 3ª. Va a tener una unidad estructural de 7 a 10 nefronas o nefrotomas, que son células mesenquimales, y como podemos observar, estas van a formar el sistema pronéfrico vestigial. Los nefrotomas son las pequeñas colillas que van a estar localizadas en la parte cervical. O sea, todo esto son los nefrotomas. Los mesonefros van a tener un origen en el mesodermo intermedio, que fue lo que expuse anteriormente. Entonces ya vamos agarrando un poquito la onda de esto. La localización se va a estar dando, como podemos ver, desde la torácica 5 alta hasta la lumbar 3ª alta. Esto de aquí va a estar en una parte cefálica al cordón mesonéfrico y van a tener una unidad estructural de 10 a 50 nefronas mesonéficas que van a conectar con el conducto mesonéfico. Entonces aquí vemos, estos son los mesonéfros, y en esta parte de aquí vemos el cordón mesonéfrico. Cabe destacar, para que no nos confundamos, que este es el cordón mesonéfrico y este es el conducto de Wolf, que como podemos ver va a desembocar en la cloaca. Más adelante se los voy a explicar. Entonces, parte importante de este sistema excretor es que ambos van a originar de la cresta genital. Esta cresta genital va a estar localizada en esta parte, que no se logra distinguir, en la parte anterior del intestino delgado y en la cavidad coriónica del mismo. Entonces, esta va a tener una cresta genital derecha y una cresta genital izquierda. Como podemos ver, aquí está el intestino posterior y va a desembocar junto con la cloaca. Este cordón mesonéfrico tiene un papel importante para el origen de las nefronas mesonéfricas, que es lo que les voy a explicar más adelante. Las nefronas mesonéfricas tienen 4 capítulos de esta misma. Van a tener la primera parte, las vesículas mesonéfricas. Estas vesículas mesonéfricas están
en la pared anterior, esta es una división transversal y se ve cómo la vesícula nefronéfrica y el conducto mesonéfrico, posterior a la cresta urogenital. Esto se va a empezar, van a darse se va a ir de manera longitudinal hacia la luz del conducto mesonéfrico. Esa vesícula se va a unir con el conducto mesonéfrico, se va a empezar a dar una unión y ya no se va a llamar vesícula mesonéfrica, sino se va a llamar túbulo mesonéfrico. Esto va a estar más cerca, si no se ve de manera drástica, pero sí va a estar un poco más a la pared corporal y a la cavidad peritoneal del mismo. Y esto de aquí, cuando ya se está dando la unión, se va a llamar los cuerpos en coma. Entonces, cuando ya se da la unión completa, pasa de los cuerpos en coma a los cuerpos en heces. Cuando pasan a ser los cuerpos en heces, vemos que ya desarrolla la cápsula glomerular y el conducto mesonéfrico. Entonces ya vemos esa unión junto con el vaso glomerular aferente. Cuando se da esto, ya aquí se ve, en los nefronas mesonéfricas ya se ve más diferenciado, ya se ve el plexo capilar, que sabemos que lo inerva las aortas dorsales primitivas y las venas cardinales posteriores o las venas cavas primitivas. Aquí se ve en la cápsula glomerular, que es lo que va a rodear el glomérulo, como en forma de C, y se ve el conducto mesonéfrico junto con el tubo mesonéfrico. Esto va a ser parte del primorio de las gónadas. Ya en otras presentaciones lo vamos a explicar, pero va a ser primorio de la gónada del testículo o el ovario. Los metanefros, como habíamos dicho, estos son los que van a dar origen al riñón definitivo. Estos van a aparecer desde la quinta semana hasta la vida adulta, es decir, va a ser hasta después del parto, después del parto. Van a tener diferentes localizaciones. En este caso, podemos observar que la yema ureter va a tener una región, caudal, y el blastema metanéfrico va a tener una región pélvica, aunque no lo parezca. Aquí podemos hacer la notocorda o el desarrollo del tubo neural en un cordón transversal y vemos que la cresta urogenital va a contener el cordón nefrogénico y la cresta gonadal, que ya fue lo que ya explicamos, el primorio de las gónadas. De estos, cresta urogenital, van a haber dos excrescencias, dos túbulos que van a desembocar, que es el conducto mesonéfrico de Wolff y el conducto paramesonéfrico de Müller. Del conducto mesonéfrico de Wolff va a haber un divertículo de células amarillas y de células negras que se ven en esta imagen, que sería la yema ureteral y el blastema metanéfrico. Entonces, estos van a desembocar en la cloaca. Cabe destacar que la membrana cloacal se va a dividir en tabique ureteral y la cloaca, que aproximadamente esto va a tener una región mesodérmica, que es esta de aquí de color gris, en la región mesodérmica, y se va a dar aproximadamente hasta la séptima semana de desarrollo, que es lo que va a derivar de la cloaca. Podemos ver que esto va a conectar con el conducto de la alantoides y la alantoides, y vemos que también está conectado con el intestino anterior, que va a desembocar en la parte anterior con el conducto vitelino, y lo mismo, va a desembocar en la cloaca. El tabique urerectal es parte importante del mismo, porque este nos va a desarrollar parte del fauso del mismo. ¿Okay? Entonces, esto va a tener dos orígenes, como se había explicado, dos orígenes como se ven en color rojo, del blastema metanéfrico y de la yema ureteral. La yema ureteral es lo que va a formar el sistema colector y el blastema metanéfrico es lo que va a formar las nefronas metanéfricas, que ya las había explicado anteriormente. Chuna, solo una cosa, ponga la imagen anterior. Lo que usted acaba de explicar ahí justamente donde usted tiene el puntero, eso que quede bien clarito, que el sistema renal se va a formar exclusivamente de esas dos estructuras, que son la yema ureteral y el blastema metanéfrico. Muy bien, entonces de ahí va a salir el sistema renal,
porque usted ha mencionado otras estructuras, pero esas otras estructuras van a estar dando origen a parte del sistema genital, que va a ser lo que vamos a ver en en el otro seminario. Ajá. Muy bien, sigamos. Entonces, el sistema colector, como ya se había explicado, se va a originar de la yema ureteral. Esto va a formar los túbulos colectores o los uréteres y va a estar localizado en la pelvis renal primitiva. Esto va a originar los cálices mayores y los cálices menores, que ya habíamos dicho, los túbulos colectores. Todo este proceso va a tener un nombre que se va a originar ¿del qué? Del brote ureteral. Este brote ureteral va a ser como una expansión, una explosión de, que es lo que voy a explicar en la siguiente imagen. Pero cabe destacar que todo esto se da por el conducto mesonéfrico, que es lo que va a desembocar, el conducto mesonéfrico, que es lo que va a desembocar en la cloaca. Entonces, en esta imagen vemos el uréter, la pelvis renal primitiva, que se va a unir junto con el blastema metanéfrico y esto va a formar los cálices mayores. Cuando se dan los cálices mayores, principalmente, se va a introducir en el tejido metanéfrico. Cuando se hace esa introducción, van a haber dos brotes. Estos dos brotes van a originar, van a originar 12 generaciones. Esas 12 generaciones va a ser en el 5º mes de desarrollo. Entonces, las dos primeras generaciones se van a introducir, las dos primeras se van a introducir en la tercera y la cuarta y la quinta generación. Y esto es lo que va a formar la pelvis renal primitiva. Va a formar los cálices mayores en la pelvis renal primitiva. Y aquí se dan los cálices menores y formando los túbulos colectores. Esta es otra imagen que se ve mucho más detallado, en la cual vemos que el conducto mesonéfrico va a estar dando origen a los uréteres. Y aquí se ve el tallo de la yema ureteral que se va a enlongar en el blastema metanéfrico y van a formar la pelvis renal. Esa pelvis renal va a formar los cálices mayores y los cálices menores. Aquí ya vemos un túbulo, estos van a formar los túbulos colectores arqueados y los túbulos colectores rectos. Aquí ya se ve el blastema metanéfrico, los grupos celulares mesenquimales, junto con los cálices menores y los lóbulos del riñón. El sistema excretor. Este periodo que se va a formar el sistema excretor se va a llamar la nefrogénesis y se va a estar dando entre las 8ª y 32 del desarrollo. Primeramente, esto se va a caracterizar por el crecimiento de las nefronas y va a continuar hasta la infancia. Va a tener diferentes fases, ya sea las fases, las vesículas M, cuerpos en M y nefronas M. En imagen A vemos cómo las yemas se van a estar rodeando por capuchones de tejido metanéfrico. Estos capuchones de tejido metanéfrico, junto con el tubo colector, van a, por así decirse, densarse. A la hora de densarse, van a formar las vesículas renales. Esta vesícula renal que ven aquí se va a unir al túbulo colector y esto se va a elongar y va a formar como una nefrona. Se van como una culebrita por ahí, o cuerpos en C. Y este cuerpo en C es lo que va a formar la cápsula de Bowman. Entonces, este túbulo colector ya se va a diferenciar, ya va a tener una forma. Va a tener un túbulo contorneado, una parte distal y un túbulo contorneado proximal. Este es el haz de Hell y la cápsula de Bowman. Este glomérulo, cápsula de Bowman va a conectarse junto con el glomérulo y va a tener una porción ascendente y una porción descendente del haz de Hell. Esta es una imagen que se ve hasta un poco más explicativa, en la cual se ve el túbulo colector recto y de ese mismo por así decirse, van a salir dos excrescencias, van a deliberarse o originarse los túbulos colectores arqueados, junto con las vesículas metanéfricas pequeñas. Estas vesículas metanéfricas pequeñas se van a unir a los túbulos colectores arqueados y se van a enlongar. Cuando se da
Y cuando se elongan, se van a formar los túbulos metanéfricos, ya no van a ser las vesículas. Cuando se elongan, van a formar los glomerulos, va a haber como una explosión en sí. Entonces, esa explosión va a diferenciar los dos túbulos, el túbulo contorneado distal y el túbulo contorneado proximal, que su propio nombre lo dice, distal, y aquí vemos la porción distal. ¿Y qué lo va a unir? Lo va a unir el haz de la nefrona o el haz de Hell. Y esto va a unir la cápsula glomerular y va a formar las nefronas, que son la principal unidad estructural del riñón. Todo este proceso se va a estar dando hasta la infancia. Entonces, ¿qué va como manera de repaso? Por el brote ureteral, y va a formar de 1 a 3 millones de túbulos colectores. En esta imagen podemos apreciar un riñón. Este riñón va a contener 1 millón de nefronas. ¿Pero por qué se va así? Se va así principalmente por la cantidad, no necesariamente por la cantidad de nefronas, sino más por su tamaño, porque su tamaño es pequeño y al llegar a la infancia, las nefronas se van a expandir y por eso se ve ya más un riñón más diferenciado y más liso con sus lóbulos característicos. Esta es una imagen que ya se ve mucho más explicativa, la cápsula de Bowman, el glomérulo, su sistema de irrigación y su sistema de drenaje, las de Hell, túbulo colector, túbulo contorneado distal y el túbulo contorneado proximal. A continuación, mi compañero Oscar, la regulación molecular del desarrollo del riñón. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. A continuación, yo les hablaré acerca de la regulación molecular del desarrollo del riñón. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar hablando de la diferenciación del riñón. La diferenciación del riñón requiere interacciones epitelio-mesenquimatosas. En las imágenes que tenemos ahí a la par, podemos diferenciar al mesénquima como la parte gris y al epitelio como la parte amarilla. El epitelio sería la yema uretral, que esta proviene del mesonefro e interactúa con el mesénquima, la parte gris, que viene del blastema metanéfrico. Pasemos a continuación. La principal función del mesénquima es sintetizar el WT1, el cual hace que el mesénquima sea apto para poder recibir las partes que se vayan a separar de la yema uretral, la parte amarilla, que podemos ver en la imagen. Mediante ese mesénquima también se puede, como por así decirlo, regular la producción del factor de crecimiento neurotrópico que podemos ver en la imagen, que es el GDNF, y el otro que es el factor de crecimiento o factor de dispersión, que es el HGF. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, la yema uretral va a sintetizar lo que son los receptores de sinasa de tirosina red, que estos se van a intercomunicar con lo que sintetizó el mesénquima, que son el factor neurotrópico. Y el MET, que lo sintetiza también la yema uretral, va a estar intercomunicado con el factor de crecimiento sintetizado por el mesénquima, la parte gris. Las principales funciones que estos tienen es el mesénquima le da la señal a la yema uretral para cuando pueda separarse y hacerse más grande. A su vez, la yema uretral también va a crear el factor de crecimiento de fibroblastos 2 y la proteína morfogenética ósea 7. Estos tienen tres principales funciones en todo el proceso. La principal función es que al programar la célula, lo que hacen es que no le programan o le bloquean la apoptosis. Esto quiere decir de que no va a tener una muerte celular programada. Y también al contrario, otra de sus funciones es que estas se van a proliferar, o sea, estimulan la proliferación de las células. Y la función más importante que podemos ver en todo este proceso es que esto que sintetiza la yema uretral, el epitelio, va a regular lo que sintetiza el mesénquima, ya que regula la producción del WT1. Siguiente, por favor. Bueno, acá es donde podemos ver un poco más detalladas las funciones de cada una, ya que dice que la conversión del mesénquima en epitelio para producir las nefronas. La vesícula renal
se forma un conducto y el epitelio. Principalmente la yema uretral sintetiza lo que son los genes WTN9, WNT9, perdón, y WNT4, que estos genes son los que interactúan con otros genes que también son sintetizados por la misma yema uretral, que son el PAX2 y el WNT4. La principal función es que el PAX2 favorece a la condensación del mesénquima. Este favorece lo que podemos ver allí en la parte naranja, que es eso es lo que favorece el PAX2. Y el WNT4 favorece la producción del epitelio y el conducto que podemos ver en la parte celeste en la imagen. Al mismo tiempo, luego de todos estos procesos que se dieron, tenemos, por ejemplo, de que la lámina y el colágeno tipo 1 y fibroblactina, y el colágeno tipo 1 y tipo 3 se convierten en fibroblactina y colágeno tipo 4, laminina y colágeno tipo 4. Muchas gracias. A continuación pasará Kimberly con la posición del riñón. Buenas tardes, compañeros y doctor. Yo hablaré un poco de la posición del riñón. El riñón está situado en la región pélvica, que es irrigada por la rama pélvica de la aorta. Está situada en el centro del riñón y a cada lado de la espina dorsal en el espacio peritoneal. En los lados de la espina dorsal, el espacio peritoneal es responsable de recolectar la orina y pasarlas por los uréteres, que son los tubos que conectan con los riñones. Durante su ascenso a nivel abdominal es vascularizada por las arterias, que se originan de la aorta en un nivel cada vez más alto. De este descenso deriva la disminución de la cavidad corporal. En esta imagen podemos observar el desarrollo de la pelvis renal, los calistos y los conductos colectores del metanefro. En la figura A está en la 6ª semana, en la figura B podemos ver que está al final de la 6ª semana, en la figura C está en la 7ª semana y en la figura D es el neonato, que se observa la distribución piramidal de los conductos colectores. Siguiente diapositiva, por favor. Está situado en la pared abdominal, a cada lado de la espina dorsal y en la mitad de su espalda, justo a un nivel más bajo. 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros que el riñón izquierdo. El riñón derecho está más bajo debido a la relación que presenta. Los riñones están envueltos por una capa fibrosa. Están separados de la columna vertebral aproximadamente de 6 a 7 en su extremo superior. Siguiente diapositiva, por favor. El riñón está adherido por su hilio y su ilíaca común tiene uréteres de nacimiento y está protegida por un par de costillas. Cuando el riñón permanece en la pelvis se conoce como región pélvica, y cuando el riñón está cruzado se conoce como la ectopía renal cruzada. Acá en esta imagen podemos observar los cambios de posición que se están dando entre el sistema metanéfrico y el sistema mesonéfrico. En el sistema mesonéfrico esto se está dirigiendo casi en su totalidad y todo esto se ha degenerado en algunos remitentes. De ahí tendrá contacto con alguna gónada, que es la parte del sistema reproductor que produce y libera óvulos. Tanto en los embriones masculinos como los embriones femeninos, la gónada desciende desde su nivel original hasta una posición mucho más baja. En la imagen A observamos la mesonéfrica de las gónadas, que está medial y alargada. Con respecto a la imagen C, ya se encuentra en los metanefros. Ahora pasará a mi compañera a hablar un poco más.
Muy bien, yo voy a explicar un poco sobre la función renal. Como ya se había mencionado, el riñón definitivo va a formarse a partir del sistema metanéfrico y su funcionamiento va a iniciar aproximadamente durante la semana 12 de desarrollo. En la cavidad amniótica se va a expulsar la orina y se va a unir con el líquido amniótico. Luego el líquido amniótico va a ser deglutido por el feto y se va a reciclar en los riñones. Entre las funciones de los riñones está la separación de elementos que ya no son necesarios de la sangre, y este proceso se va a lograr a través de las nefronas, que son las unidades formadoras de los riñones, las cuales se van a encargar de filtrar la sangre, producir la orina y luego excretarla. Durante la vida fetal, los riñones no cumplen esta función, sino que lo va a hacer la placenta. Siguiente, por favor. Muy bien, hoy voy a hablar sobre el desarrollo de la vejiga y la uretra. Como ya había dicho Ashley anteriormente, de la 4ª a la 7ª semana, la cloaca se va a dividir en 2 regiones. Anteriormente en el seno urogenital y posteriormente en un conducto anal. En el seno urogenital se pueden distinguir 3 porciones. Jocelyn, ¿sí? Solo una pregunta. Cuando usted habla de la cloaca, ¿qué parte del intestino primitivo estamos hablando? El posterior. Del intestino posterior. Si ustedes se fijan, la relación también que tiene el desarrollo, esto es bien importante porque nosotros estudiamos los sistemas por separados. Sin embargo, ustedes han visto que, por ejemplo, Ashley mencionó que se está desarrollando también las gónadas, ahí también se está desarrollando el sistema digestivo. Ashley mencionó que estaba desarrollando también sistema nervioso central. Entonces, nosotros lo estudiamos por separado, pero tengamos en cuenta que todos nuestros sistemas se están desarrollando en este mismo instante. Por eso le mencionaba también que viera la parte de tienen incluso la coloración amarilla, ¿verdad? De la cloaca, la parte que usted está hablando, porque es parte del intestino. Siga, José. Ok. Bueno, como les decía, el seno urogenital se van a distinguir en 3 porciones. En la primera parte va a ser la parte vesical, que va a formar la mayor parte de la vejiga y siempre va a tener contacto con el alantoides, como podemos ver en la imagen. Luego está la parte pélvica, esta se va a convertir en la uretra, en el cuello vesical, en la uretra prostática en el hombre y en la uretra en la mujer. La tercera parte es la parte fálica y esta va a crecer hacia el tubérculo genital. Muy bien, en la imagen podemos observar las divisiones de la cloaca, como les estaba diciendo. El seno urogenital lo podemos observar en la imagen A. Este es un embrión aproximadamente en la 5ª semana de desarrollo al final. Y el conducto anorrectal lo podemos observar en la figura B. Este ya es un embrión en la 7ª semana de desarrollo. ¿Puedes pasarla, por favor? Muy bien, el tabique rectal, este va a ser una capa de mesodermo que se va a encontrar entre las divisiones de la cloaca, o sea, el seno urogenital y el conducto anorrectal. El extremo de este tabique nos va a dar origen el cuerpo del periné, que lo podemos ver en la imagen C. Ya está totalmente dividido y ya está originado el cuerpo del periné. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre la vejiga. La vejiga va a proceder principalmente de la porción vesical del seno urogenital y la porción del trígono se va a derivar de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Al inicio la vejiga va a tener contacto con el alantoides, pero luego el alantoides se va a convertir en un cordón fibroso y se va a pasar a llamar uraco. En el adulto, el uraco va a estar representado por el ligamento umbilical medio. En la imagen A vamos a observar el desarrollo del seno urogenital definitivo y de la vejiga urinaria que aún mantiene en la imagen A el contacto con el alantoides, mientras que en la imagen B podemos ver que el uraco ya se convirtió en el cordón fibroso.
En el hombre, el seno urogenital definitivo se va a desarrollar para formar la uretra peniana, y la glándula prostática se forma a partir de las yemas derivadas de la uretra, y la vesícula seminal se van a formar por la gemación a partir de los conductos deferentes, que son los de color azul que podemos ver en la imagen. Luego, para quedar claro, el uraco va a ser el conducto que va a estar entre la vejiga y el ombligo. Siguiente, por favor. Muy bien, al diferenciarse la cloaca, los conductos mesonéfricos van a quedar incluidos en la pared de la vejiga urinaria por porciones caudales de los conductos mesonéfricos, y la pared de la vejiga urinaria y los uréteres van a ingresar en forma independiente. Muy bien, en la imagen nos va a mostrar una vista dorsal de la vejiga, y podemos ver que al inicio la yema ureteral va a ser va a salir de los conductos mesonéfricos. Más adelante, la yema ureteral, como podemos observar en la imagen B, nos va a dar origen a los uréteres. Siguiente. Muy bien. Como el resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los uréteres se van a desplazar en posición cefálica, y los orificios de los conductos mesonéfricos se van a acercar entre sí para ingresar a la uretra prostática. En el varón van a formar los conductos eyaculadores, y en cambio en la mujer estos se van a degenerar. En la imagen C, los orificios de los uréteres vemos que se están desplazando y los conductos mesonéfricos se están acercando entre sí. Este movimiento o este desplazamiento nos va a formar el trígono vesical, que lo podemos ver en la imagen C y en la D, que ya está totalmente desarrollada. Luego pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poco sobre el epitelio de la uretra. Este epitelio, la mayor parte de la uretra masculina y en su totalidad de la femenina, se va a derivar del endodermo del seno urogenital. Al finalizar el tercer mes, el epitelio de la uretra prostática va a comenzar a proliferar y van a surgir varias evaginaciones que se van a introducir en el mesénquima que está circundándolo. En el varón, estas yemas van a originar a la glándula prostática, y en la mujer van a desarrollar la porción craneal de la uretra, que va a dar origen a las glándulas uretrales y las glándulas parauretrales. En la imagen B se observa nuevamente el desarrollo de la glándula prostática, que se va a formar a partir de las yemas que se derivan de la uretra. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las anomalías del sistema renal. Mi compañero Oscar va a explicar las primeras dos y posteriormente los demás compañeros. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar acerca un poco de las anomalías. Tenemos la enfermedad poliquística congénita. En esta aparecen numerosos quistes, y esta se divide en dos principalmente, que es el transitivo autosómico, que por lo general no es tan común como el siguiente, porque este es en 1 de cada 5.000 nacimientos, y se forman quistes a partir de los conductos colectores, y después de esto hace que los riñones se hagan muy grandes y puede producir una insuficiencia renal en la infancia o en la niñez. Y el otro que tenemos es la autosómica dominante. Estos son quistes que se dan en la nefrona. Por lo general, estos no causan insuficiencia renal antes de la edad adulta. Son un poco más comunes. Son de cada 500 nacimientos o 1 de cada 1.000 nacimientos. Estos pueden variar. Luego tenemos lo que es la duplicación completa y parcial del uréter. En la duplicación completa tenemos lo que podemos ver ahí en la imagen, son 2 uréteres. Por lo general, uno de estos va directo a la vejiga y el otro puede ir a la uretra o a la vagina, perdón. Cuando es parcial, estos por lo general comparten, que lo podemos ver ahí en la imagen B, estos comparten lo que son la uretra que va llegando a la vejiga. Estos siempre llegan a la vejiga, en cambio el otro no. Va uno adentro de la vejiga y el otro afuera.
pero el más común es el que se puede ver el B, que es el incompleto. Muy bien. Luego está la extrofia vesical y la extrofia cloacal. La extrofia vesical se va a caracterizar por un defecto del cierre de la pared corporal anterior en que la vejiga se va a desarrollar fuera del feto. La vejiga expuesta no puede almacenar la orina y mucho menos funcionar normalmente, lo que va a provocar una incontinencia. En la imagen B podemos observar la extrofia cloacal. Este es un defecto aún más grave que la extrofia vesical y se da en la pared ventral del cuerpo. En esta afección, el recto, la vejiga y los genitales no se separan completamente a medida que el feto se desarrolla, y en el momento del nacimiento estos órganos van a permanecer fusionados y ya están expuestos en la pared externa del cuerpo. Además, los huesos y músculos de la pelvis no se van a desarrollar completamente. Luego, en la siguiente imagen, por favor, tenemos en la fístula del uraco, el quiste del uraco y el seno del uraco. En la fístula del uraco es una abertura que se va a dar entre la vejiga y el ombligo. Esto nos va a generar de que la orina sea excretada por el ombligo. En el quiste del uraco, este se va a dar por una obliteración de los extremos vesicales y umbilicales y va a permanecer entre ellos una porción permeable que podemos ver en la imagen, y va a acumular secreciones tomando un aspecto de quiste. Y en el seno del uraco esto va a resultar de un fallo del cierre extremo del extremo umbilical del cuerpo del uraco, que puede o no tener comunicación con la vejiga. Y esto es todo por nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muy bien, muy bien. Los felicito. Han abordado bien el tema. Incluso me sorprendió que incluyeran lo de biología molecular, que si ustedes se fijan, yo casi nunca lo incluyo dentro de las clases, porque es algo bien difícil de entender. Y se lo dejaron al pobre Oscar, ¿verdad? Que él lo explicara. Entonces, pero a pesar de eso, Oscar lo hizo muy bien, y lo que me imagino que lo que tuvo que hacer es leerlo, ¿verdad, Oscar? Para entenderlo. Sí, más que todo leerlo, leer bien todo eso y aprender a diferenciarlo. Así es, pero vean cuál es el resultado que tenemos cuando leemos, ¿verdad? Ese es el resultado que tenemos cuando leemos. Tenemos una buena presentación, hicieron buen uso del material, no vinieron a leer, ¿verdad? Por lo general, en lo general estuvo muy, muy bien explicado todo el tema, ¿verdad? Solo Kimberly se me quedó algo atrás, ahí hay que estudiar, hay que leer, Kimberly, porque si no, no podemos explicar lo que tenemos en las imágenes. Si ustedes se fijaron, sí, sus tres compañeros no estuvieron leyendo, estuvieron explicando, ¿verdad? Y van a ver ustedes que a usted, pues sí, ¿verdad? Esto es cuestión de suerte. La distribución de los temas fue al azar. Yo no anduve viendo ni que a Ashley le quedara este tema, ni que a Jocelyn, ni que a Oscar. Pero sin embargo, en comparación con el tema de anatomía del aparato genital femenino, es más complicada la embriología, porque en embriología nosotros tenemos que comprender, tenemos que entender y tenemos que llevar un proceso. Vean que si ustedes no llevan el proceso de qué se forma primero, no podemos llegar a entender qué se nos formó al final, ni nos podemos explicar las anomalías tampoco. Es importante lo que explicaron de las anomalías y les hacía énfasis yo en que vieran el desarrollo de los sistemas y el desarrollo del sistema genital, perdón, el desarrollo del sistema digestivo, la relación estrecha que tiene con el desarrollo del sistema genital y con el desarrollo del sistema renal, ¿verdad? Incluso las complicaciones, ven ustedes que las complicaciones digestivas están a la par de las complicaciones renales, ¿verdad? De hecho, cuando a un
a un recién nacido se le encuentra una alteración renal, lo más probable es ir a buscar más porque va a tener alteraciones digestivas. Lo felicito en general, estuvo muy bien explicado. No sé si sus demás compañeros tienen preguntas. Katia Pineda, diga Katia. No, yo, doctor, yo solo los quiero felicitar porque estuvieron muy bien y una parte fue que sí me gustó y me impresionaron bastante ellos porque lo explicaron muy bien y no se dedicaron a leer ni también las diapositivas no estaban sobrecargadas. Igualmente estaban muy bien presentables y ahí les mira muy bonito. Así es, así tiene que ser, así tiene que ser. Así que espero que las próximas sesiones sean igual o mejores que esta, ¿verdad? Porque yo califico en base a las mejores presentaciones. Entonces, si esta ha sido la mejor presentación, en base a esta, califico las demás. Y si hay otra mejor que ustedes, en base a la otra, voy a calificar la de ustedes. Así que, por favor, ustedes yo creo que se sentirán muy descansados y muy satisfechos por la forma en que han presentado, ¿verdad? Porque uno bien sabe y bien se siente cuando está preparado y cuando ha leído. Y bien se sabe cuando no han leído. Cuando no han leído, sus mismos compañeros echan de ver. Solo una pregunta, quizás, y cualquiera me la puede responder, quizás no de los que pusieron, sino de los que están del auditorio. A ver, jóvenes, si el riñón, sus compañeros dijeron que el riñón funcionaba o no funcionaba en la vida fetal. No vayan a contestar ustedes, Ashley, que contesten sus compañeros. A ver, no, el trabajo lo hacía la placenta. César, muy bien, César, así es, no lo hace la placenta. Pero una pregunta, ¿y hay producción de orina en la vida fetal? Hay, pero es muy poca porque las nefronas no están completamente desarrolladas, por decirlo así. Muy bien, Jocelyn. Vaya. ¿Y qué pasa con esa orina? No me vayan a contestar ninguno de los 3 que expusieron, de los 4 que expusieron, sino que me conteste alguien más. ¿Qué pasa con esa orina que se está produciendo? Dice Jocelyn que sí se está produciendo orina. ¿Qué pasa con esa orina? Y Jocelyn lo explicó, creo. Jocelyn lo explicó, sí. Sí, fue ahí. Ajá. ¿Qué pasa con esa orina, Katia Valesca? Katia Valesca, ¿qué pasa con esa orina? Ya se fue Katia. No, sí estoy aquí. Lo siento, la verdad, sí, no, creo que no presté atención en esa parte, lo siento. No puso atención en esa parte, muy bien. A ver, Eduardo, ¿qué pasa con esa orina? Según yo tengo entendido, es que se va al líquido amniótico. Que se va al líquido. ¿Y cómo pasa al líquido amniótico? Sí, está bien, se va al líquido amniótico, pero ¿cómo pasa al líquido amniótico? A ver, ¿alguien más? Ana Telma, Portillo, Peraza. No está Ana Telma Portillo Peraza, solo puso y ¿Cómo no? Pero no me recuerdo. A ver, veamos, Christopher, Alfredo. No está doctor, sinceramente, no sé, le soy sincero, no sé, no presté atención en ese momento. Muy bien. René Gustavo Vázquez. No, ahí estamos mal. Vaya, estamos mal, pues dígale, Jocelyn, ¿qué pasa con esa orina? Ella lo mencionó y fíjense que es bien curioso y por eso es que se los pregunto, porque pareciera hasta raro eso. ¿Qué pasa con esa orina, Jocelyn? Primero la orina va a ser expulsada a la cavidad amniótica, se va a mezclar con el líquido amniótico y va a ser deglutido por el feto. Y ¿escucharon lo que dijo reciclado por los riñones? O sea que el feto se toma su propia orina. O sea que el feto hace orinoterapia. O sea que nosotros cuando estamos en la vida fetal hacemos orinoterapia. ¿Y por qué no nos enfermamos, Eduardo? Si estamos bebiendo nuestra misma orina. ¿Por qué no genera la cosa que genera cuando usted ya es adulto? No, contésteme como que si estuviera estudiando medicina, vaya.
Ay. A ver, ¿alguien más? A ver, dígale, alguien del grupo, dígale, ¿por qué? Yo pensaría que es por la cantidad de desechos tóxicos. O sea, no tiene desechos tóxicos el embrión. En el embrión no hay, esa orina es estéril. Y eso es importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque también yo creo que eso no está en obligación de saberlo, pero cuando hay alteraciones a nivel del riñón en el feto, malformaciones renales, el líquido amniótico se tiende a acumular y da una patología que se llama polihidramnios. Entonces, cuando la embarazada tiene polihidramnios, lo que hay que sospechar es que pueden existir malformaciones congénitas de tipo renal en el feto, porque no se está reciclando ese líquido amniótico, no se está reciclando la orina, sino que se está acumulando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un polihidramnios, ojo, ¿verdad? Ojo, se van ustedes a acordar de esto cuando estén llevando ginecología. Vean, la medicina, la embriología, la anatomía, la histología, todas las áreas de la medicina. Y lo que ustedes están estudiando ahorita es porque ustedes van a ser médicos y lo van a poner en práctica. Entonces, esa es mi idea también, de que ustedes conozcan las malformaciones, que conozcan por qué se dan esas malformaciones. Muy bien. Quizás eso era todo. Los felicito en general. Espero que las demás exposiciones sean mejores que estas. Ya creo que ya están sabedores que las notas, y no quiero que después me estén preguntando por qué tengo esta nota, por qué tengo esta otra nota, porque las notas son individuales. El trabajo que ustedes presentan, el informe, ese es una nota, es común para todos, pero lo que acaban de hacer ustedes acá, esa es una nota individual. Sin embargo, la mayoría de ustedes tiene excelente nota. ¿De acuerdo? Felicidades, Aisley, felicidades a todos, a Jocelyn, a Oscar y a ¿dónde está que se me hizo? Kimberly, por ahí está. Bueno, pues de mi parte no hay preguntas, de mi parte no hay dudas, no nada más que los felicito de nuevo y pues a seguir estudiando. Así se estudia medicina, jóvenes. ¿De acuerdo? Vaya pues, chicos, gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Esperemos que sea igual o mejor que la de ustedes, y el viernes que hay laboratorio. ¿De acuerdo? Vaya pues, un gusto, cuídense. Feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde.